Bueno, nos encontramos para ver acá un problema más de dinámica. Acá tenemos un problema que ya tiene varios cuerpos vinculados a través de sogas inextensibles y de masa despreciable. Este concepto que aparece en todos los problemas, que las sogas son inextensibles y de masa despreciable, es importante porque si la soga no tuviera masa despreciable sería un cuerpo más, y entonces habría que hacer un diagrama de cuerpo libre para la soga. Y si además si se estiraran, digamos, no tendrían la misma aceleración todos los cuerpos, porque mientras que uno se empezó a mover, el otro todavía no, porque se está estirando la soga. El hecho de que tengan masa despreciable también hace que las fuerzas en los extremos de las sogas sean iguales. Por eso siempre nosotros decimos que la tensión a un lado y al otro de una misma soga es igual, tiene el mismo módulo en realidad. También tienen poleas de masa despreciable, porque si no la polea sería un cuerpo y también habría que hacer un diagrama de cuerpo libre. De hecho, cuando veamos un modelo un poquito más complejo, vamos a poder tener en cuenta la rotación de las poleas y tener en cuenta la masa de las poleas. Pero esto no significa que esto no sirva, porque yo perfectamente puedo tener un sistema como acá, que las masas tienen 10, 20 kilogramos, y las poleas que tuvieran una masa de 200 gramos, con lo cual es despreciable su masa frente a la de los cuerpos. Así que es un modelo que también funciona siempre y cuando la masa de las poleas sea efectivamente despreciable. Bueno, acá hay tres cuerpos vinculados por dos sogas inextensibles y de masa despreciable, como muestra el dibujo. Las poleas no tienen masa ni rozamiento, y la coeficiente de rozamiento entre el cuerpo M2 y M3 y la superficie de apoyo son el mu estático 0,5 y el cinético 0,3. Me pide que calcule el valor mínimo que debe tener, o que debería tener la masa M4 para que el sistema permanezca en reposo. O sea, si yo le apoyo una masa arriba de M2 y la masa es lo suficientemente grande, es posible que esto quede en reposo. Obviamente que si no, esto no debe quedar en reposo seguramente. Fíjense que la masa M1 es de 20 kilos y la masa M3 es de 10 kilos. Con lo cual, digamos, si esto se mueve, se debería mover hacia la derecha. Es decir, la masa M1 tendría que bajar. Y me dice, bueno, una vez que calculé esa masa M4 que impide el movimiento, porque aumenta la fuerza de rozamiento, una vez que yo la retiro, la fuerza de rozamiento va disminuyendo, esto sí se va a mover. Bueno, ¿cuál es la aceleración que va a tener el sistema y cuál va a ser la tensión en las sogas? Fíjense que acá el ángulo que forma el plano inclinado es 45 grados. Y lo que vamos a hacer para resolver este problema, dado que no nos piden ninguna información, no nos hacen ninguna pregunta acerca de la interacción o de la fuerza de interacción entre M2 y M4, en un principio vamos a tomar la masa M2 y M4 como si fueran una masa, que es igual a la suma de las dos, lo cual va a hacer que hagamos algunas cuentas menos. Bien, vamos a dibujar las fuerzas que actúan en el sistema, ¿les parece? Para eso vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Observen cómo ubiqué los ejes cartesianos. Fíjense que la masa M3 puse el eje X inclinado, positivo hacia la derecha. El conjunto de masa 2, 4 lo puse hacia la derecha en forma horizontal. Y en la masa M1 lo puse en dirección vertical al eje X y positivo hacia abajo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué cambio los ejes cartesianos para cada cuerpo y para cada diagrama? Bueno, porque en realidad yo lo que quiero, en algún momento voy a tener que calcular la aceleración. Y si yo no hago coincidir el eje X con el eje en que hay aceleración, con la dirección en la que hay aceleración, después voy a tener que andar vinculando aceleraciones en Y con aceleraciones en X. Por ejemplo, si yo acá pusiera el eje Y en vez del X, como estamos acostumbrados a poner el eje vertical Y, entonces este cuerpo tendría aceleración en el eje Y, mientras que este tendría aceleración en el eje X. Entonces tendría que armar una pequeña ecuación, una igualdad que diga que la aceleración en X es igual a la aceleración en Y, por ejemplo. Bueno, para evitar eso, es una costumbre que simplifica la resolución de los problemas. Una vez que yo determino si hay aceleración, en qué dirección va a estar, hacer coincidir un eje siempre con la dirección de la aceleración, de manera que yo voy a poder decir que la aceleración en X para este cuerpo va a ser igual que para este y que va a ser igual que para este.
los módulos van a ser iguales, y ubicando así las direcciones de los ejes X, la de los sentidos también van a ser iguales. Es una sutileza para facilitar la resolución del problema. Pero es muy importante tenerla en cuenta. Fíjense, sobre la masa M3 tenemos el peso 3, que forma también un ángulo de 45 grados ahora con el eje Y. Fíjense que este ángulo tiene que ser el mismo que este. Eso se puede sacar por triangulación o por perpendicularidad. Por ejemplo, esta recta es perpendicular a P3, está punteada, y el eje X en este caso es perpendicular al eje Y, con lo cual si estos dos forman un ángulo de 45, sus perpendiculares forman el mismo ángulo. Vamos a tener una tensión que voy a llamar tensión 2, que es la que es el hilo que une M3 con las masas 2, 4. Voy a tener la normal, que la voy a llamar normal 3 en este caso, porque es la normal que actúa sobre el cuerpo 3, y voy a tener una fuerza de rozamiento que en este problema claramente tiene que ir para la izquierda, porque este sistema no puede moverse para otro lado que no sea la derecha. La voy a llamar fuerza de rozamiento 3. Sobre el conjunto M2 y M4, que lo tomo como si fuera un solo cuerpo, tengo el que llamo peso 2,4 y la normal 2,4. ¿Sí? Además tengo la tensión que hace el hilo hacia la derecha, que la llamo T1, y la tensión 2, que es la misma que esta, hacia la izquierda. Sobre la masa M2, pero al fin y al cabo afecta a los dos cuerpos, al 2 y al 4, tenemos la fuerza de rozamiento 2, que tiene que ir para la izquierda. Sobre la masa M1, ahora sí tenemos el peso 1, que está dirigido hacia abajo, y la tensión 1, que está dirigida hacia arriba. Bueno, a estos cuerpos les voy a tener que aplicar individualmente las leyes de Newton, teniendo en cuenta que las aceleraciones, primero, van a ser igual a 0, porque el sistema quiero que permanezca en reposo. Justamente me pide calcular cuánto tiene que ser M4 para que el sistema esté en reposo. Y después va a tener que tener aceleración en la dirección X, una vez que retire la masa M4. Bueno, el peso 3 es el único peso que tenemos que descomponer, y lo descomponemos en dos, lo que llamo peso 3X y peso 3Y. El peso 3X es el cateto opuesto de este triángulo, acuérdense que este era el ángulo de 45, por lo tanto va a ser el peso 3 por el seno de 45, y el peso Y va a ser el peso 3 por el coseno de 45. Bien, la suma de las fuerzas va a ser M3 por A. Acá tenemos todas las fuerzas que actúan, que son la tensión 2, el peso 3, la normal 3 y la fuerza de rozamiento 3. Esta es la ecuación vectorial, es igual a la masa 3 por la aceleración. Cuando trabajamos las componentes nos queda, en el eje X tenemos la tensión 2, tenemos que resta la fuerza de rozamiento 3, y que la componente del peso 3 en X también resta, y es P3, como dijimos, por el seno del 45. Eso es M3 por aceleración. Bueno, como la fuerza de rozamiento es mu por la normal, y en este caso, en la primera pregunta del problema, yo quiero que el sistema permanezca en reposo, bueno, la fuerza de rozamiento que tengo que utilizar es la estática máxima, por eso la calculo haciendo el coeficiente de rozamiento estático por la normal, menos el peso 3, que es M3G, por el seno de 45. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, pero como esa es la primera pregunta del problema, y quiero que permanezca en reposo, la aceleración tiene que ser 0. O sea que esto tiene que estar igualado a 0. En el eje Y tenemos la normal Y, que está en el sentido, la normal del 3, perdón, que está en el sentido positivo del eje Y, y el peso 3Y, que es el peso 3 por el coseno de 45. Por eso me quedó N3 menos P3 coseno de 45. Y acá también es igual a 0, porque en esa dirección tampoco hay aceleración. De acá puedo sacar que la normal 3 es M3G por el coseno de 45, despejando. Y la puedo calcular, porque acá para calcular esta normal tengo todos los datos. Así que la calculo, reemplazo por la aceleración de la gravedad, por la masa y por el valor del coseno de 45, y me da 70,7 newton. Vamos al cuerpo que llamo 2,4. La suma de las fuerzas va a ser igual a la masa 2,4 de los dos cuerpos tomados como si fueran uno por la aceleración.
Y la suma de las fuerzas que actúan sobre ellos, acá las tenemos, ¿no? La tensión 2, la tensión 1, el peso 2,4, la normal 2,4, recuerden que lo tomo como un solo cuerpo, tiene una única normal, y la fuerza de rozamiento 2, que va hacia la izquierda, que también otra vez va a ser una fuerza de rozamiento estático para el primer caso del problema. Eso va a ser la masa 2,4 por la aceleración. Si lo pongo por ejes, tengo que en el eje X, T1 va hacia la derecha suma, T2 va hacia la izquierda, tiene sentido negativo, resta, y la fuerza de rozamiento 2 va hacia la izquierda y también resta. Y eso va a ser igual a la masa de los dos juntos, que es la suma de las masas, M2 más M4, por la aceleración en X, pero la aceleración en X, para la primera pregunta ya dijimos que tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si reemplazo me queda T1 menos T2 menos mu estático por la normal 2,4. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento 2 es el coeficiente de rozamiento estático, en este caso, por la normal 2,4, provocada por los dos juntos. Y eso va a ser igual a la masa 2 más la 4 por la aceleración, pero a su vez va a ser igual a 0. Bien. En el eje Y, fíjense que tenemos que la normal 2,4 menos el peso 2,4 va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal 2,4 va a ser igual a el peso 2,4, que es M2 más M4 por G. Eso es importante porque es lo que se reemplazó acá arriba, donde dice normal 2,4. ¿Ven? Yo acá apareció escrito primero en las ecuaciones, pero en realidad eso surge de acá. Entonces, este valor es el que se sustituyó, donde decía normal 2,4, para poder expresar la fuerza de rozamiento estática como mu estático por la normal que tiene este valor. Bueno, vamos al cuerpo 1. En el cuerpo 1 también aplicamos suma de fuerzas. Tenemos dos fuerzas nada más acá, el peso 1 y la tensión 1. En el eje X, entonces, fíjense que me queda P1 menos T1. P1 está en sentido positivo de las X y T1 en sentido negativo. Y eso sería igual a la masa 1 por la aceleración en X, que en este caso también ya dijimos vale 0. Bueno, hecho esto, como sabemos que es el caso estático, vamos a despejar T2 de la ecuación que tenemos acá en el eje X, esta que nos había quedado acá, porque tenemos todos los datos como para calcularlo, sabiendo que está igualada a 0. Así que despejamos de ahí, y cuando despejamos T2, mu estático por normal pasa sumando, y M3G seno de 45 pasa sumando hacia la derecha. Y tenemos acá todos los datos, porque tenemos el coeficiente estático, la normal que la habíamos calculado, y tenemos la masa 3 por la aceleración de la gravedad, que es 100 newton, y por el seno de 45, que es 0,707. O sea que la tensión 2, hacemos la cuenta y nos da 106 newton. También podemos calcular, fíjense, la tensión 1, porque conocemos la masa 1, y la aceleración de la gravedad, y como sabemos que A vale 0, de ahí podemos despejar T1, que va a ser igual al peso 1. O sea, va a ser M1 por G, que son 200 newton. O sea que tenemos T1 y tenemos T2. Por lo tanto, podemos ir a la ecuación del cuerpo 2,4, que es esta que nos había quedado acá, y fíjense que tenemos T1 y tenemos T2. Con lo cual, también tenemos el coeficiente de rozamiento estático y tenemos la masa 2, vamos a poder despejar la masa 4. Despejamos la masa 4, pasé todo este término mu estático por la suma de las masas por G sumando a la derecha, y ahora voy a pasar mu estático y G dividiendo a la izquierda. Me va a quedar eso igual a M2 más M1, por lo tanto paso M2 restando,
y saco M4, que es lo que me piden calcular. Queda 200 newton por 106 newton, dividido 0,5 por 10, menos 9 kilos. Eso da 9,8 kilos, o sea que la masa 4 tiene que ser al menos de 9,8 kilos para que el sistema no se acelere, para que quede en equilibrio, en reposo donde estaba. Ahora, si yo levanto la masa 4, el sistema se va a poner en movimiento, y es lo que vamos a calcular en la siguiente pantalla. Las ecuaciones son las mismas. La diferencia es que ahora, como se puso en movimiento, el coeficiente de rozamiento ya no va a ser el estático, va a ser el cinético. Y además M4 ya no va a estar, o sea que en todos esos términos donde aparecía la suma de M2 más M4, M4 va a desaparecer y solo va a quedar M2. Por lo tanto, las ecuaciones no quedan así. La ecuación para la masa 3 es la misma, nada más que ahora sí va a haber aceleración, no va a estar igualado a 0, y la fuerza de rozamiento va a ser la cinética. Por lo tanto, cuando yo escribo las componentes en X, para calcular la fuerza de rozamiento 3 tengo que utilizar el coeficiente de rozamiento cinético. Mu cinético por la normal 3. Vuelvo a despejar en el eje Y, claro, porque ahí necesito la normal, entonces la voy a sacar del eje Y, como ya habíamos visto, era M3G por el coseno de 45, y eso daba 70,7 newton. Así que con eso ya voy a tener la normal que voy a necesitar para calcular la fuerza de rozamiento cinético cuando tenga que reemplazar acá. Para el cuerpo 2,4, ahora va a dejar de ser el cuerpo 2,4 y solamente va a quedar el peso 2. Por lo tanto, fíjense, en el eje X me queda tensión 1 menos tensión 2 menos fuerza de rozamiento 2, igual masa por aceleración, que ahora no va a valer 0. Por lo tanto, me queda tensión 1 menos tensión 2 menos mu cinético por la normal 2, igual a la masa 2 por la aceleración en X. Otra vez, insisto acá, ¿no? Quedó la masa 2. Igual que acá dice peso 2,4, pero terminará siendo solamente el 2. Fíjense en el eje Y. ¿Ven? Queda N2 menos peso 2 nada más, porque 4 lo saqué. Y eso es igual a 0. Ahora la normal 2 cambió, vale M2 por G solamente. Antes valía M2 por más M4. Si ahora sustituyo la normal 2 acá, fíjense que me queda T1 menos T2 menos mu cinético por la masa 2 y por la aceleración de la gravedad. Sustituí N2 por ese valor. Y para la suma de las fuerzas sobre el cuerpo 1, la ecuación me queda en el eje X, P1 menos T1, como me había quedado antes, igual a la masa por 1 por la aceleración en X, y la aceleración ahora también no vale 0. Ojo, fíjense, las aceleraciones en X ven que utilizo una sola letra, porque todos los cuerpos tienen aceleraciones de igual módulo. En realidad las direcciones no son iguales. Pero como yo puse los ejes, como hablamos al principio, respetando la dirección del movimiento en este caso, para nosotros es como si fueran iguales. En realidad son iguales sus módulos, pero nos quedan iguales también sus signos. Para resolver esto voy a tomar las 3 ecuaciones en X, esta que tengo acá, esta que tengo acá, y la última, la de la masa M1 que tengo acá, y las voy a sumar miembro a miembro. Por eso las escribo una abajo de la otra, ¿ven? Esto es muy útil, o sea, cuando yo tengo en un problema de dinámica, así de cuerpos que están vinculados, y tengo que averiguar aceleración y tensión, generalmente la forma más fácil de despejar es sumando miembro a miembro las ecuaciones. Porque en cada ecuación me queda una tensión con un signo y la misma tensión en la otra ecuación con el signo contrario, con lo cual cuando lo sumo se cancela. Y entonces fácilmente desaparece la incógnita tensión 1 y tensión 2, ¿ven? Esta se cancela con esta se cancela con esta, y queda el peso 1, que es M1G, bueno, acá lo volví a escribir como peso 1, después lo volveremos a escribir como M1G, menos el mu cinético por la normal 3, que eso surge de acá, ¿ven? Al sumarlo, menos M3G seno de 45, que es este término acá, y menos mu cinético por M2
G, que es este término que está acá, que queda también restando. Y eso queda igual a la suma de M1 por A más M2 por A más M3 por A, que lo puedo escribir como la suma de las masas, sacando factor común A. Y de ahí paso dividiendo la suma de las masas, y la expresión me queda de esta manera. Bueno, M1G era 200 newton, mu cinético es 0,3, la normal ya la habíamos calculado, 70,7 newton, M3 por G son 100 newton, por el seno de 45 que son 0,707, por el mu cinético que es 0,3 y por la masa 2 y por la aceleración de la gravedad que es 90 newton. Sobre la suma de las masas que son 39 kilogramos. Cuando hago ese cálculo me da 2,62 metros por segundo cuadrado. Solo me falta calcular las tensiones, y es fácil de calcular porque voy a tomar la ecuación que corresponde a la masa 1 y la ecuación que corresponde a la masa 2. Y voy a despejar de cada una la tensión. Primero despejo la tensión 1 de esta ecuación. Para despejarla me queda el peso 1 menos M1 por A. Son 200 newton menos 20 kilogramos por 2,62 metros por segundo cuadrado, que da 147,6 newton. Y para calcular la tensión 2, la despejo de esta ecuación, paso tensión 2 sumando a la derecha y paso M2 por AX restando a la izquierda. Por lo tanto me queda que T2 es T1 menos mu cinético por M2G menos M2 por A. Y de ese despeje ahora sustituyo. La tensión 1 la habíamos calculado acá arriba. Mu cinético es 0,3 por la normal que es 90 newton, menos la masa 2 que es 9 kilos por 2,62 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración que habíamos calculado en la pantalla anterior. Hacemos esta cuentita y esto nos da 97 newton, o sea que ya tenemos las dos tensiones que nos pedía el problema. 147 newton la tensión 1, 97 newton la tensión 2. Y con esto el problema queda resuelto. Espero que les sirva y que hayan entendido cómo planteamos este tipo de problema. Nos vemos en el próximo.